Ok, bueno, vamos a continuar con la clase 13, macroeconomía 4, y vamos a analizar en esta sesión el primer choque de demanda, que es el choque de política fiscal, ¿no? Vamos a considerar una política fiscal expansiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir una política fiscal expansiva? Un incremento en el gasto, un incremento en las transferencias o una disminución en los impuestos. ¿De acuerdo? Bueno, eh, entonces solamente vamos a analizar en esta sesión este choque de política fiscal expansiva. ¿De acuerdo? Ok, vamos a iniciar con este esquema. ¿Sí? Eh, Tenemos en la parte superior el esquema de oferta y demanda agregada. ¿Sí? Tenemos en la parte inferior el esquema de el modelo ISRM, ¿sí? IS regla monetaria. Y tenemos aquí del lado izquierdo la relación inversa que existe entre la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés y el tipo de cambio real, ¿sí? La tasa de interés real y el tipo de cambio real. ¿De dónde surge esta relación inversa? Bueno, nosotros analizamos y estudiamos la teoría de la paridad descubierta de la tasa de interés, ¿no? Y pueden revisar también esa primera parte donde revisamos la paridad descubierta de la tasa de interés, ¿sí? Lo hicimos tanto en términos nominales como en términos reales. Ok, entonces la economía, también es importante señalar que la economía parte de una situación de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Donde la inflación esperada es igual a la observada. La inflación esperada, aquí me dice que la inflación esperada es pi sub 0. Y efectivamente el equilibrio se encuentra con un nivel de inflación pi sub 0. Entonces es un equilibrio de largo plazo. También, también quiere decir entonces que la tasa de desempleo se encuentra en su tasa estructural o natural. ¿Sí? Eh, ok, entonces se aplica una política fiscal expansiva, ¿sí? Que tiene como resultado un incremento en la actividad económica, un incremento en la tasa de interés, una disminución en el valor del tipo de cambio, que es una apreciación, esto sería una apreciación de la moneda, bueno, no es de la moneda, de los bienes, porque es tipo de cambio real, ¿no? De los bienes locales, ¿sí? Y aquí en el esquema de oferta y demanda, pues la inflación permanece constante y este es el movimiento, digamos, de corto plazo, ¿sí? Son los resultados de corto plazo. Entonces, a ver, vamos a analizar un poco de manera detenida esto, ¿no? Ya sabemos que un incremento en el gasto de gobierno pues va a generar un incremento en la demanda agregada, ¿sí? Según el esquema del modelo ingreso-gasto, ¿no? Que es como, ¿sí? El modelo ingreso-gasto, ahí me diría que un incremento en la demanda agregada pues tiene como resultado un incremento en la actividad económica, ¿no? Dado que las empresas responden con una mayor producción, ¿sí? Eh, Ahora bien, conforme se va incrementando la actividad económica, ¿sí? El Banco Central, por regla monetaria, ¿sí? Recuerden, revisen la ecuación de la regla monetaria, tiene que incrementar la tasa de interés, ¿sí? Y es por eso que pasamos de R sub 0 a R sub 0 prima, ¿sí?
Este incremento en la tasa de interés tiene dos efectos. Uno evidentemente sobre la inversión, ¿sí? Uno evidentemente sobre la inversión, eh, que al incrementarse la tasa de interés disminuye la inversión, ¿sí? Y otro es que también al incrementarse la tasa de interés, eh, el precio de los bienes extranjeros ha disminuido, ¿sí? Vean ustedes, aquí pasamos de E sub 0 a E sub 0 prima, ¿sí? Y eso evidentemente pues empeora el saldo de la balanza comercial porque los bienes extranjeros se han vuelto más baratos respecto a los bienes nacionales, ¿sí? Una depreciación de los bienes nacionales, ¿sí? Eh, y entonces eso disminuiría las exportaciones netas, ¿sí? Entonces, porque vean ustedes, el incremento de la actividad económica a través del gasto de gobierno, de la política fiscal expansiva, si la tasa de interés no se moviera, permaneciera en R sub 0, estaríamos aquí, ¿no? Donde está el puntero láser ahorita, ¿sí? Ahí estaríamos, ¿sí? Pero dado que el Banco Central, por regla monetaria, tiene que empezar a subir la tasa de interés de R sub 0 a R sub 0', pues entonces la economía se va trasladando, ¿sí? Hasta el punto A', ¿sí? Y este movimiento, de donde está ahorita el puntero láser A', pues es justamente que al incrementarse la tasa de interés disminuye la inversión y disminuyen también las exportaciones netas, dado que los bienes extranjeros tienen un menor valor, ¿no? Ok. Eh, bueno, pero aún así, ¿no? A pesar del incremento en la tasa de interés, el gasto de gobierno genera efectivamente un incremento en la actividad económica hasta el nivel Y sub 0', ¿no? Desplazando la demanda agregada, pero sin alterar la inflación, ¿sí? Esto sería el esquema de corto plazo, ¿no? Lo pongo así, ¿no? Para que se aprecie qué es lo que está sucediendo en el corto plazo, ¿de acuerdo? Esto es lo que está ocurriendo en el corto plazo. Ok, ahora entramos en el libro de Oscar Bajo le llama el mediano plazo, ¿sí? Y él dice, en el mediano plazo se ajustan la inflación y las expectativas. Es una forma, ¿sí? En otros libros a lo mejor van a encontrar que en el mediano plazo se ajustan los precios, la inflación, y en el largo plazo se ajustan las expectativas, ¿no? Entonces tienes corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Eh, en otros textos van a encontrar el corto y largo plazo, ¿no? Y en el largo plazo ajustan la inflación y las expectativas, ¿no? Como lo quieran acomodar. El punto es que hay tres movimientos, ¿sí? Este primer movimiento que hemos analizado es el de corto plazo, ¿sí? Podemos decir que se ajustan las cantidades, ¿sí? Vean ustedes, la inflación permanece constante, pero la cantidad de producción se ajusta, ¿no? Entonces podemos decir que en el corto plazo se ajustan las cantidades. Entonces, ajuste de cantidades, primer movimiento. Segundo movimiento, que es el que acabo de poner, ¿sí? Ajuste en la inflación, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ajusta la inflación? Bueno, vamos por partes. Nosotros ya sabemos que esta inflación pi sub 0 pues no puede permanecer ahí, ¿verdad? Va a incrementarse,
¿sí? A un cierto nivel, tiene que llegar a este nivel donde se intersectan la oferta y la demanda, ¿sí? Ok, entonces intersectan la oferta y la demanda, entonces los precios van a subir, ¿sí? ¿Por qué suben los precios? Bueno, ya lo discutimos, porque se incrementa la actividad económica, las empresas contratan más trabajadores, por lo tanto se relaja la restricción que tienen los trabajadores para poder establecer una tasa de crecimiento de su salario nominal mayor, ¿no? Entonces, dado que se relaja esta restricción, pues lo pueden hacer, ¿no? Y dado que la economía se encuentra en una situación, digamos, expansiva, ¿no? Pues las empresas también se están en condiciones de poder otorgar este incremento salarial, ¿no? Al incrementarse los salarios y al existir poder de mercado, las empresas trasladan, ¿no? Estos incrementos en los salarios, los trasladan a los precios y por eso se presenta la inflación, ¿sí? Y nos vamos a ubicar en este punto. Ahora, al incrementarse la inflación, ¿sí? Al incrementarse la inflación, eh, el Banco Central, por regla monetaria, tiene que subir la tasa de interés, ¿sí? Y al subir la tasa de interés, pues también se va a mover el tipo de cambio real. Y ahí está, ¿sí? Este movimiento que se está presentando es justamente el ajuste en precios, el ajuste de la inflación, ¿sí? Entonces, se ajusta la inflación, en el esquema de oferta y demanda llegamos al punto B, con una inflación P sub 1, ¿sí? Por regla monetaria, al incrementarse la inflación, tienen que subir la tasa de interés, ¿sí? Y entonces nos movemos del punto A' al punto B. Ahora, bueno, y esto, bueno, incrementa la tasa de interés y evidentemente genera una disminución en el tipo de cambio real, ¿sí? El tipo de cambio real. Mm, Ven ustedes que del punto A al punto A' también subió la tasa de interés, ¿no? Subió la tasa de interés de R sub 0 a R sub 0'. Pero aquí no se desplazó la RM, ¿no? Nos movimos sobre la RM. Bueno, ¿por qué es esto? Porque vean ustedes, si ustedes observan la ecuación de la regla monetaria, podrán apreciar que las variables que se están moviendo, pues son justamente las que están aquí. Las variables que se están moviendo son las que están en los ejes y son justamente la variable R, que está solita del lado izquierdo, y la variable Y, que es con la que se está, digamos, la variable que no está en el intercepto, ¿sí? Y cuando nos movemos de R sub 0' a R1, también está subiendo la tasa de interés, pero aquí sí se desplaza la RM. ¿Por qué? Porque aquí se están moviendo los precios y los precios están en el intercepto. Entonces, este intercepto pasa de este valor a un valor por aquí, ¿no? Entonces, por eso se desplaza la RM, porque lo que se está moviendo ahí ya es la inflación, ¿sí? Y la inflación está en el intercepto, ¿sí? Ustedes pueden eh, ver, digamos, la parte donde están las ecuaciones y comprobar esto que estoy comentando aquí, ¿no? Aquí me faltó poner quizás las ecuaciones. Eh, entonces, bueno, este es el ajuste en precios, el ajuste de inflación, ¿sí? Entonces, en el punto B, que podemos decir que estamos en el mediano plazo, si quieren, ¿no? O que estamos en el primer ajuste del largo plazo, que eso es la inflación, pues la economía se va a encontrar en un valor Y sub 1, con una tasa de interés R sub 1, una tasa de interés real R sub 1, una inflación mayor y un tipo de cambio real menor, ¿no? Sí.
¿Qué quiere decir un tipo de cambio real menor? Pues que las mercancías del resto del mundo tienen un menor precio, un menor valor que respecto a las mercancías nacionales. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos al segundo ajuste de largo plazo, que son las expectativas. ¿Qué ocurre con el ajuste de las expectativas? Bueno, aquí tenemos que considerar dos ecuaciones. La primera es, porque a ver, se van a ajustar las expectativas. Y ven ustedes que en la curva de oferta tengo las expectativas de los precios locales y las expectativas de la variación, bueno, expectativas de la inflación de los precios locales y las expectativas, vamos a decir, de la inflación de los precios de los bienes extranjeros, ¿no? Recuerden que el tipo de cambio real, que aquí, bueno, es su tasa de crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento esperada del tipo de cambio real se puede entender como la tasa de crecimiento esperada del valor de las mercancías del resto del mundo respecto a las mercancías locales, ¿no? Entonces, esas dos expectativas son las que se tienen que ajustar, ¿no? Porque esas dos, y además está en el intercepto de la curva de oferta, ¿sí? Porque eso me va a decir si el intercepto aumenta, pues la curva de oferta se mueve hacia arriba, pues sí, hacia arriba o hacia la izquierda. Si estas expectativas se mueven hacia abajo, pues el intercepto se va a mover hacia abajo y la curva de oferta se moverá hacia la derecha o hacia abajo, como lo quieran ver. La pregunta también es ¿hasta dónde? ¿No? Si yo voy a desplazar esta curva de oferta hacia la izquierda, ¿hasta dónde la puedo desplazar? ¿Sí? Y ese hasta dónde nos lo va a dar este valor que obtuvimos, ¿no? Porque ven ustedes que nosotros partimos de y sub 0. Y sub 0 barra es un equilibrio de largo plazo, ¿no? Es decir, teníamos valores para la tasa esperada de variación del tipo de cambio real, para ZW, para ZP, ¿sí? Y eso me determinaba este valor. Pero ahora que se ha aplicado una política fiscal expansiva y que tenemos estos resultados, pues ¿qué va a ocurrir? ¿No? ¿Qué va a ocurrir con este valor? Porque si llegamos al mismo valor, bueno, pues yo ya sé hasta dónde puedo desplazar la oferta, ¿no? La desplazaría yo, digamos, si yo extiendo esto, pues hasta aquí la desplazaría, ¿no? Hasta aquí se desplazaría. Pero si este valor resulta menor, pues no llegaría al nivel inicial, sino se quedaría por arriba, ¿sí? Entonces vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto. A ver, vamos primero con la inflación esperada, ¿sí? De los precios locales. ¿Qué ha ocurrido con la inflación? Vean ustedes, ¿cuál era la inflación esperada? La inflación esperada era pi sub 0. Ok. ¿Y cuál es ahora? Pi sub 1. Entonces, pi sub 1 es mayor que pi sub 0. ¿Sí? Entonces, evidentemente las expectativas se van a mover hacia arriba. ¿Sí? De eso no hay duda. ¿De acuerdo? Y por otro lado, tenemos la variación del tipo de cambio. ¿Qué ha pasado con el tipo de cambio? Pues está disminuyendo de valor, ¿no? Cada vez tiene un valor menor. Entonces, ¿hacia dónde se deberían ajustar estas expectativas? Pues a la baja, ¿no? Entonces, tenemos aquí una ambigüedad, ¿no? Por un lado, las expectativas de inflación de los bienes locales generarían que la curva de oferta se movería hacia arriba o hacia la izquierda, y por otro lado el ajuste de las expectativas sobre el tipo de cambio generaría que se moviera hacia abajo o hacia la derecha. Y bueno, por otro lado, si nosotros sabemos que este ajuste va a ser... ok, a ver, entonces, si la curva de oferta la movemos hacia arriba o la movemos hacia abajo, bueno, vamos a suponer que que se genera un poco más el primer efecto, ¿sí? Que hay un incremento del objetivo de
de las expectativas, hay un incremento de las expectativas de inflación. Entonces la curva de oferta se va a mover hacia arriba o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, repito, vamos a suponer que predomina este efecto, la inflación esperada genera que la curva de oferta se mueva hacia la izquierda o hacia arriba. Pero no va a llegar hasta el punto, hasta este punto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también vamos a tener este efecto de aquí, y este efecto de aquí va a frenar el desplazamiento de la curva de oferta, ¿sí? Esta curva de oferta que se podría desplazar hasta este punto, más o menos por aquí, ¿sí? Pues no lo va a hacer hasta ahí, lo va a hacer un poco menos, ¿sí? Porque si bien se va a desplazar hacia arriba, pero este incremento hacia arriba o hacia la izquierda se va a ver menguado, ¿sí? Por la disminución en la expectativa de la variación del tipo de cambio real, ¿sí? Y además, el nuevo equilibrio Y barra va a ser mayor que el equilibrio que teníamos inicialmente. ¿Por qué? Porque esta variación negativa va a ser negativa, ¿sí? Porque ya dijimos que esta va a ser hacia abajo, es negativa, por el menos de aquí va a ser más, ¿no? Entonces, el nuevo valor de equilibrio va a ser mayor, va a ser mayor. A ver, entonces todo esto que he dicho, ahí está, ¿sí? Se va a desplazar la curva de oferta. De oferta, bueno, aquí hay un errorcito, es oferta agregada 1, hoy se corrige, oferta agregada 0 a esta oferta agregada, ¿sí? Que aquí debe ser oferta agregada 1, ¿sí? Aquí donde está el puntero láser debe ser 1, ¿sí? Ven ustedes que no llegamos más arriba, la curva, esta línea verde pudo haberse extendido hasta este punto, ¿no? Hasta este punto. Pero no lo hizo, ¿sí? ¿Por qué? Pues ya expliqué. Sí se desplaza hacia arriba por este efecto, pero no con la misma fuerza, porque hay una fuerza que lo trae, ¿no? De regreso hacia abajo. Entonces, por eso llegamos hasta el punto C. Este desplazamiento de la curva de oferta genera un nuevo incremento en la inflación, ¿sí? Que ya coincide, ¿no? La inflación esperada es pi sub 0 y este es pi sub 0. Si se incrementa la inflación, el Banco Central, por regla, tiene que subir la tasa de interés, por lo tanto, tenemos un desplazamiento de RM sub 1 a RM sub 2, nos ubicamos en el punto C, tenemos una mayor tasa de interés y por lo tanto un menor valor del tipo de cambio real, ¿sí? Y nos ubicamos en Y barra sub 2, ¿sí? Que evidentemente, como ya se ha dicho, es mayor que Y barra sub 0, ¿sí? Y barra sub 0. ¿Por qué? Porque este valor se ajustó a la baja. Esta variación es una variación, entonces la variación fue negativa, ¿no? Se ajustó a la baja. Con el menos de acá, pues es positivo. Por eso tenemos una Y mayor, ¿sí? Una tasa de crecimiento de largo plazo mayor de la actividad económica, ¿no? Una actividad económica de largo plazo mayor. Entonces, a ver, ven ustedes también en la notación, es importante. Nosotros partimos de y sub 0 barra, llegamos a y sub 0 prima, que podríamos decir es un equilibrio de corto plazo. Después tenemos y sub 1, que podríamos decir es un equilibrio de mediano plazo, si gustan, o es el primer ajuste de largo plazo, y se completa a largo plazo con un y barra, porque ya es un equilibrio de largo plazo. Ya la inflación esperada, pi esperada es igual a pi sub 2, aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos como resultado? A ver, la política fiscal expansiva termina, vamos a decir, termina en el largo plazo. ¿Qué tenemos?
con una producción de equilibrio mayor, tasas de interés más altas, tipo de cambio real menor y una inflación mayor, ¿sí? Esos son los resultados de una economía abierta. Si ustedes recuerdan los resultados de una economía cerrada, ¿sí? Teníamos los mismos resultados menos que la actividad económica ya no era Y sub 2, era Y sub 0. Llegábamos hasta el mismo nivel, ¿no? Porque las expectativas se ajustaban hacia arriba, las expectativas de inflación solo de los precios locales se ajustaban hacia arriba, y entonces esta línea verde llegaba más o menos como a esta altura, ¿no? Y teníamos una inflación más alta, pero teníamos el mismo nivel de producción de equilibrio de largo plazo. Ahora, en una economía abierta, la política fiscal sí puede generar un nivel de producción de equilibrio de largo plazo mayor que el que teníamos inicialmente. ¿Sí? Esa es la única diferencia con la economía cerrada. Por lo tanto, también vamos a tener una inflación mayor, tasas de interés mayores y evidentemente en una economía abierta pues también vamos a tener un resultado sobre el tipo de cambio real. ¿Sí? Entonces, inicia el esquema, corto plazo, ajuste de inflación, ajuste de expectativas. ¿De acuerdo? Todo esto que he dicho, se los voy a enviar también en las diapositivas. Y aquí está, ¿no? Todo el razonamiento que va de A a A', ¿no? Corto plazo. Todo el razonamiento. Después de A' a B, ¿sí? Y de B a C, ¿de acuerdo? Y aquí están los movimientos de los ajustes de las expectativas. Y la explicación y hacia dónde y cómo llega la economía a un nuevo equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta sesión, además estas sesiones ya que quedan son, digamos, más cortas, vamos a analizar solamente los choques, pero bueno, son justamente porque quiero que ustedes, ¿no? Reflexionen, analicen paso a paso, ¿no? Vean que se entienden todos los movimientos que están en esta gráfica, ¿no? En este esquema, que ustedes comprendan bien cada uno de estos movimientos, ¿sí? Para poder explicar estos razonamientos. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, hasta aquí la clase 13.